Bien, continuamos en Perspectiva Política. Tenemos el gusto de recibir a nuestro primer invitado de esta noche, al doctor Francisco Sanabria Barrios, secretario general del Partido Colorado aquí en Maldonado, pero a su vez también legislador departamental de Vamos Maldonado del Partido Colorado. El gusto de tenerlo por aquí. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, el gusto es nuestro como siempre, estar en este querido canal y obviamente estar saludando a toda la población de la querida y hermosa ciudad de San Carlos y obviamente de todos aquellos que también ven esta señal a través de otros medios. Bien, tenemos el contacto telefónico con los televidentes, también aquellos que quieran comunicarse con nosotros directamente, el 42669366 interno 8, o si no, dirigir alguna inquietud a través de la página de Facebook Perspectiva Política. Allí ingresa y directamente también se está comunicando con nosotros. Doctor, lo decíamos en el comienzo del programa, hablábamos un poco en líneas generales de las fórmulas presidenciales ya definidas. Y el Partido Colorado, que era la última que debía definir este aspecto, la ha dado a conocer oficialmente en las últimas horas, en los últimos días. El doctor Pedro Bordaberry junto a Germán Coutinho, el actual intendente de Salto, es el candidato a vicepresidente de la República. ¿Qué significado ha tenido para ustedes en lo personal? ¿Qué significa para Maldonado estrictamente? Y por supuesto contarnos el proceso por el cual se ha llegado a determinar esta fórmula presidencial para el Partido. Sin duda que en lo personal un gran orgullo, porque Germán Coutinho como intendente de Salto ha demostrado ser un gran administrador. A su vez ha demostrado también ser la mezcla, por decirlo de alguna manera, de la renovación con la experiencia. Por otro lado vemos en Salto un departamento pujante. La pregunta que me hacía recién, vinculante a cómo impactaría, claro, palabra más, palabra menos, en el departamento de Maldonado este candidato a la vicepresidencia de la República por nuestro querido Partido Colorado, el compañero de fórmula con Pedro Bordaberry, nuestro candidato a la presidencia. Bueno, desde nuestro punto de vista impacta de una manera fenomenal. ¿Por qué? Porque es un departamento que Germán Coutinho, el de Salto obviamente, ha sabido transformarlo en turístico de excelencia. No olvidemos que hoy hay unas inversiones que nunca en la vida se habían visto en el departamento de Salto, y todo porque ha logrado promover de diferentes maneras la inversión, no solo extranjera, sino también atraer a pequeños inversores del Uruguay que se han nucleado y que han de alguna manera generado, en definitiva, puestos de trabajo, fuentes de empleo continuo, que es lo que más necesitamos en el departamento de Maldonado, y que de una manera o de otra, bueno, eso es lo que va a plasmar, entre otras cosas, en lo que significará su recorrida por todo el Uruguay, y después, cuando, como lo aspiramos nosotros, en noviembre, en la segunda vuelta, no olvidemos que en octubre tenemos la elección presidencial, pero también la elección parlamentaria, elegimos diputados y senadores, y después en octubre los dos más votados pasan al balotaje. Nosotros estamos convencidos de que va a haber balotaje, de que va a haber segunda vuelta. Queremos que nuestro candidato a la presidencia, el doctor Bordaberry, junto con Germán Coutinho, el candidato a la vicepresidencia, estén en el balotaje, y veremos ese trabajo de Coutinho en cuanto a los resultados, sin duda, y lo veremos y lo queremos ver en la práctica en todo el Uruguay. Un boleto, por ejemplo, de ómnibus a 6 pesos. A 6 pesos para todo el mundo, con la excepción de que los jubilados y los pensionistas no pagan boleto de ómnibus. Un ejemplo, a ver, único en el Uruguay. No existe consultora de opinión pública que no le dé a Germán Coutinho, nuestro candidato a la vicepresidencia de la República, el mayor porcentaje de aprobación en gestión en lo que significa, bueno, su departamento, Salto. Son pequeñas cosas que uno las va sumando y va viendo cómo la caminería rural de Salto es maravillosa en un 90%, el resto hay que seguir haciéndolo, la caminería ciudadana, lo que significa la inversión, es decir, devolverle a la población lo que paga por diferentes tipos de tributos en la Intendencia Departamental de Maldonado, y de alguna manera de otra, perdón, en la Intendencia Departamental de Salto, pero que lo queremos ver reflejado aquí en la Intendencia Departamental de Maldonado y obviamente a nivel nacional, y por eso es que estamos contentos con dicha fórmula. Obviamente, y sé que va a venir la pregunta, por eso se lo respondo, obviamente que fue la última fórmula en presentarse porque se buscaron caminos
diferentes a otros por lo menos dentro de nuestro partido, a los que estaban acostumbrados. Se estuvo recorriendo el país en ese sentido. Es así, ustedes fueron testigos. En el propio departamento de Maldonado estuvo el candidato a la presidencia de la República, nuestro candidato, el doctor Pedro Bordaberry, consultando a la población, consultando a los convencionales electos de nuestro departamento y convencionales nacionales, por supuesto, a los efectos de saber qué opinaban, quiénes serían los posibles nombres y las personas, o perfiles más que nombres, para ocupar el cargo. Y bueno, el nombre de todo el país, el nombre que más pesó fue el nombre de Germán Coutinho. Y bueno, para nosotros es un honor. Hay por allí, porque debemos de decirlo, hay por allí un pequeño dolor de estómago, porque hay que decir las cosas como son, por parte del otro sector, del sector minoritario, del sector que votó el 25%, y que es razonable que lo tengan, porque ellos aspiraban a integrar, si se quiere, la fórmula, es decir, a ocupar algunos de sus integrantes la candidatura a la vicepresidencia de la República, pero el 75% es el 75%. Y la realidad de las urnas es la realidad de las urnas. Y todos no podemos dejar de tener claro que no se hizo nada sin, primero, la consulta a la población, y segundo, la consulta a la población en las urnas. Entonces, cuando la gente habla, la gente habla. Es como se lo decíamos nosotros el día que ganamos la elección aquí en el departamento de Maldonado, junto al senador Germán Cardoso. A ver, aquellos que se cansaron y hasta hoy siguen difamándonos por las redes sociales, por diferentes medios, van a seguir cansándose, porque nosotros estamos en otra línea, que es la línea de la construcción, que es la línea del mano a mano con la población, que es la línea que usted conoce. Salimos de aquí y nos vamos a la Junta Departamental, terminamos en la Junta Departamental y seguimos trabajando. No hay secreto, y para esto hay que ponerle ganas, garra, pasión, y encontramos en Pedro y en Germán realmente referentes que demuestran algo interesantísimo. Yo lo veía recién aquí al alcalde de Punta del Este, a la Aventure, que obviamente representa al Partido Nacional, al Partido Blanco, que obviamente va con otra fórmula, pero ese candidato a la presidencia de el partido que el alcalde integra, del Partido Nacional, y al igual que nuestro candidato a la presidencia, el doctor Pedro Bordaberry, simbolizan algo que está pasando en la población. ¿Y qué es, en definitiva? Que la población eligió en esta interna del 1 de junio algo totalmente diferente al Frente Amplio que tenemos gobernante para hacerle frente, dicho esto sanamente, en las urnas. Es decir, personas jóvenes, los dos abogados, ambos hijos de presidentes de la República, ambos personas de bien, ambos personas, yo diría, más que formadas, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito académico. Es decir, están buscando la renovación, no solo en cuanto a la edad, sino la renovación en cuanto a lo que significa cómo moverse, cómo manejarse con la población, cómo dirigirse a la gente. Y eso es una señal muy clara de la gente en cuanto al cansancio de estos ya casi 10 años de gobierno del Frente Amplio, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, que demuestran que no han sido buenos años, cuando podían haber sido los mejores años de la historia del Uruguay, porque han sido los mejores años en cuanto al dinero disponible para gastar o invertir. Y gastarse se gastó. Doctor, volviendo a la interna, usted nos decía, se dirigía también a los televidentes hablando de cómo fue el proceso, la determinación de la fórmula presidencial del Partido Colorado. Muchos integrantes, muchos dirigentes de Propuesta Ballista dicen de que no hubo un diálogo o no se intentó llegar a un acuerdo. ¿Cómo fue la situación más precisamente para ser claro, concreto? Existió una comisión integrada por el senador Tabaré Viera, que es obviamente integrante del otro grupo, del otro sector, el sector minoritario a nivel nacional y departamental, que estuvo trabajando en este tema. Pero, a ver, no se llegó a un acuerdo en cuanto a quién debería ser el candidato a vicepresidente de la República. Y bueno, ya se propuso ayer, estuvimos en la Casa del Partido Colorado en Montevideo, se propuso que fuera Germán Coutinho el mismo, y bueno, ahora se va a someter a la convención.
tenemos fecha fijada en principio para el día 9 del mes próximo, para la Convención Nacional, a los efectos de que sea ratificado esto por dicha convención, y obviamente estamos más que convencidos de que los convencionales así lo harán, y tenemos la esperanza como vallistas, como colorados, como ciudadanos, como vecinos, de que también el otro sector y el otro grupo va a acompañar esta propuesta, porque es el camino. Si no estamos unidos a los efectos de trabajar y de demostrar lo que decimos permanentemente, la gente está cansada de ver a los políticos peleándose entre ellos, y lo que quiere es ver a los políticos peleándose con los problemas de ellos mismos. Ese es el camino y no hay otro. Hay algunas inquietudes, doctor, que nos llegan evidentemente también a través de la página de Facebook, y que la recogemos todos los días y que la vivimos también en forma personal. Es el tema de la inseguridad, algo por lo cual se ha luchado desde todos los sectores, incluso también dentro del mismo del partido gobierno, dentro del mismo de Frente Amplio. Nos enterábamos anoche también que había sido producto de un hurto, de una rapiña en este caso no, pero de un hurto de su auto, el senador Germán Cardoso. Ya está llegando directamente también a los actores políticos todo lo que está pasando, ¿no? Porque no escapa la situación de inseguridad a nadie, ¿no? No pasa por las banderas políticas. Y después escuchamos a una persona como es el hermano del expresidente Tabaré Vázquez, el actual viceministro, subsecretario de la cartera del Ministerio del Interior, decir que solamente aquellos que no tienen vinculación con el narcotráfico, no tienen vinculación con cuestiones espurias, con la droga, demás cuestiones, son los que no van a tener ningún tipo de problema. Es decir, la mayoría de la gente, claro, vinculando cosas que no tienen nada que ver. Es decir, después tiene que hacer Vázquez una conferencia de prensa para aclarar sus dichos, y cuando los aclara oscurece, porque en definitiva no tiene forma de argumentar la realidad que está viviendo la gente, el vecino a pie, que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, a las 7, a las 5, a las 8, para llevar el pan de cada día a su casa, y que no está tranquilo si tiene que dejar a algún familiar en su casa, y no está tranquilo si tiene que dejar su casa, sola. ¿Por qué? Porque esos bienes que tiene dentro de su casa le costó mucho trabajo conseguirlo. Se ha vuelto la seguridad, en definitiva, un tema para aquellos que tienen un poder adquisitivo importante. Las rejas, el sistema de alarma y monitoreo. Y así seguimos dando ejemplos, y eso no puede pasar, menos en nuestro Uruguay y mucho menos en nuestro departamento. Vamos a seguir desarrollando este tema porque tenemos la primera llamada de esta noche. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches, con Cristina. Cristina, mucho gusto. Es para saludar a Sanabria, desearle toda la suerte del mundo, que puedan lograr llegar al gobierno para sacar que está actualmente, y que le vaya todo bien. Gracias por llamar, Cristina. Muy amable, Cristina. Muy bien, la voz de aliento de una de las televidentes. Digamos, el tema de la inseguridad creo que nos ha pasado a todos, ¿no? A todos. Directa o indirectamente han habido inconvenientes, y es un tema que no se llega, digamos, a resolver de la mejor manera, o no se están dando los mejores Exactamente, mecanismos. Y después, cuando hace esta conferencia de prensa el hermano del expresidente Tabaré Vázquez, diciendo, por ejemplo, que estos últimos desmanes que se han dado, vinculados a la inseguridad también, tienen que ver con la campaña electoral. O sea que nos está acusando a los de la oposición, entonces, de que somos los que organizamos los robos, los asaltos, los homicidios. O sea, se ve que es tanto el desgobierno, es tanto digamos, la falta de contacto con la sociedad real, con la del día a día, como hablamos recién con la del luchador, con la de que la pelea, que es tanta la separación, estando allí en la torre ejecutiva o estando en el ministerio correspondiente para con la gente, que como que pierden la brújula y no logran expresar la realidad y el sentir de la población, que es angustia, frustración, miedo, y en definitiva es un estado de ánimo que no es sano, porque ese no es el Uruguay que teníamos antes. Uno no sabe si en los últimos días el doctor Tabaré Vázquez ha cambiado lo que ha dicho tiempo atrás. Seguramente mañana
si estamos en Pan de Azúcar vamos a tener la posibilidad de consultarlo. Respecto a que él ha comentado tiempo atrás de que si vuelve a ser elegido presidente de la República va a mantener al ministro Bonomi, al ministro del Interior. Una cosa tremenda. ¿Qué puede decir usted sobre eso? Es una cosa tremenda, porque en definitiva lo que él manifestó fue que en definitiva va a seguir con la misma política en cuanto a la seguridad e inseguridad. Y esa política ha sido una política de fracaso en todos los ámbitos. Entonces nos quedamos extrañados, no sabemos si es que está pasando por un momento difícil el expresidente de la República y candidato de Frente Amplio en cuanto a, no sé, en cuanto a algún tema personal, en cuanto a alguna cuestión, pero nos sorprende con ese tipo de declaraciones, como con declaraciones que están, basta mirarlo en internet, quien tenga la posibilidad, vinculadas a decir que decir y desdecirse después de que en un futuro gobierno de él, si él lo llegara, no tendría problema en legalizar la cocaína. Y eso lo vemos en internet, o sea, en una entrevista en televisión abierta. Y después dice que no fue eso lo que dijo, sino... Y un médico. Y con todo lo que se habló de fumar y todo el tema de cigarrillos también, además, ¿no? Pero por favor, le dieron hasta un premio por el tema del cigarrillo, que no lo voy a poner en tela de juicio porque es un tema que ya está instalado, que ya está definido, pero por otro lado apoya el tema de la marihuana. Es bastante contradictorio, todas las señales son bastante contradictorias que da el actual gobierno. Y vuelvo a insistir, tanto en lo nacional como en lo departamental. Hay una desorientación muy grande. Bien. Y eso me parece que viene por el lado de que ya no es lo mismo, ya se dan cuenta de que la gente ya no siente lo mismo, y esto dicho obviamente con el mayor de los respetos para todos, ¿no? A nivel departamental, hablamos un poco también de la Junta Departamental, sabemos que se va dentro de un rato para la sesión. Así es. Y en las últimas horas se ha publicado por parte de un diario de aquí de Maldonado, más precisamente Diario Correo, algo que ha manifestado la presidenta de la Junta Departamental, la presidenta saliente ya, Marita Cruz, que va a dejar su lugar y lo va a ocupar como corresponde, en este caso Fermín de los Santos, ¿no? Ha hablado de algún aspecto económico dentro también de la Intendencia. Sí, a ver, nosotros nos sorprendemos de una manera tremenda en cuanto a lo que acaba de suceder. La resolución 811/14 firmada por la edila presidenta de la Junta Departamental, María de los Ángeles Cruz, perteneciente al sector del actual diputado Darío Pérez, quien pretende ser intendente del departamento de Maldonado, amparado en una ley agarrada de los pelos, la 18.381, y en algún artículo de dicha ley, pretende que la rendición de cuentas que se encuentra en la Junta Departamental de Maldonado, a los efectos de ser tratada por la comisión correspondiente, que es la Comisión de Presupuesto, yo le diría más de una veintena de folios o de artículos, de páginas, como se lo quiera llamar, sea de carácter reservada y confidencial. Una cosa que realmente nos deja a todos helados, porque atenta contra la Constitución, contra una enormidad de artículos de la Constitución de la República, que se los podría citar uno por uno, pero que atenta también contra la población y contra el sano debate político y contra el sano debate, en definitiva, de todos. Es decir, que no se pueda hablar del contenido de determinados artículos que están dentro de la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Lo podemos desarrollar a continuación, doctor. Sí, sin duda, otra llamada. Vamos a otra llamada. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Aquí un vecino de San Carlos. Muy bien. Votante del Partido Colorado. Gracias por llamar. Bueno, y te felicito por el programa. Muchas gracias. Y una pregunta que le quería hacer a Sanabria. Adelante. Era con respecto a... Yo soy de la minoría del Partido Colorado. Entonces pensé que íbamos a tener otra tratativa del señor Bordaberry con respecto a la minoría del partido, ¿no? O sea, yo estoy orgulloso de ser de la minoría del Partido Colorado y no voy a cambiar, voy a seguir con la minoría del Partido Colorado, porque pienso que en definitiva es la solución que yo creo para el país.
O sea que me conteste, porque no encuentro una justificación en la fórmula. O sea que la fórmula está para un lado solo nomás. Muchas gracias. Gracias por llamar. A ver, ya lo explico anteriormente. Creo que lo explicamos anteriormente. ¿Cómo se ha dado el proceso? Y con el mayor de los respetos, obviamente, que valoramos la llamada y valoramos, obviamente, que cada uno esté y sobre todo se manifieste, porque eso es lo más lindo. Claro. Que se manifiesten a favor o en contra, porque se manifiesten. Por suerte tenemos esta posibilidad interactiva para que la gente también se sienta protagonista del programa, que en definitiva es hecho para la gente. Exacto, es como lo dijo Pedro, no queremos un partido de unanimidad, es decir, que todos piensen de la misma manera, pero sí un partido unido a la hora de llegar al fin común, porque el fin es un fin común, es el mismo fin que todos queremos, mejor calidad de vida para nuestra gente, trabajo, que es lo que dignifica al ser humano, y por sobre todo, de una vez por todas, cortar con una enormidad de cuestiones como esta de la que estábamos hablando recién, vinculante al presupuesto o a la rendición de cuentas de la Intendencia Departamental de Maldonado de este gobierno frente amplista, que a nosotros nos preocupa muchísimo. Bien, lo seguimos desarrollando el tema. Con mucho gusto. Con más tiempo. Con mucho gusto. Adelante. Síganos contando un poco. Mire, nosotros entendemos que aquí, y le tenemos mucho respeto a la presidenta, mucho respeto, yo le diría mucho afecto a la presidenta de la Junta Departamental, pero creemos que quizá su referente, el diputado Darío Pérez, sumado obviamente a los integrantes del sector del actual intendente Oscar de los Santos, la embretaron a firmar esta resolución, porque en definitiva esta resolución nos habla de que queremos esconder algo, de que algo tenemos para tapar. Y cuando analizamos los folios, que lo tenemos aquí anotados, la veintena de folios que tienen que ver con ese no poder hablar, ese querer amordazarnos a nosotros, en donde la Constitución de la República nos dice que una de las potestades que tenemos es la de legislar, pero la más importante, la de controlar. Ese control, en definitiva, quiere verse amedrentado por esta resolución. Entonces, traída de los pelos una ley que dice que eventualmente, si nosotros habláramos del contenido de esos folios, de esos artículos, de esas páginas, estaríamos poniendo en riesgo ni más ni menos que, por ejemplo, las finanzas del Uruguay, que estaríamos desestabilizando de una manera o de otra lo que significa, el Estado, por hablarlo claramente. Esto es una señal confirmatoria. ¿Qué lectura se le puede dar a eso? Una señal confirmatoria de lo que veníamos sosteniendo. El déficit, y es bueno decirlo, déficit significa falta de. En este caso estamos hablando de déficit de la Intendencia Departamental de Maldonado, que todos sabemos es cogobernada por el Intendente de Los Santos y por el equipo del diputado Darío Pérez. Ese déficit es déficit de dinero, falta de dinero en este caso. Días atrás el diario El País de Montevideo publicaba, no quiero realmente... Publicaba cifras vinculadas a préstamos del Banco República. Sí, al año anterior, que se gastaba $20.000 por hora, ¿puede ser? Por día. Incluidos días festivos. Días festivos, por día. Es decir, que la Intendencia Departamental de Maldonado gastaba y gasta $20.000 por día. Escuche, vecina, vecino. $20.000 por día, incluido días festivos. Lo cual es una barbaridad. Porque si lo viéramos en obras reales, tangibles, si lo viéramos en tranquilidad, en seguridad, si lo viéramos en lo que significa un mejoramiento de la calidad de atención a la salud, si lo viéramos en una nueva educación, en cuanto a lo que significan los programas y lo demás, si lo viéramos en una devolución, bueno, capaz que está bien. Pero obviamente las cosas no andan bien. Los accidentes de tránsito son el doble de la media en el departamento de Maldonado que en el Uruguay. Quiere decir que algo está funcionando mal. Vamos a recibir otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, habla con Mario Castro, señor. Mario, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, le quiero hacer solo una preguntita al señor Sanabria. Adelante, lo tiene por aquí. Escúcheme. No, porque estaba hablando del asunto de
de Tabaré Vázquez, que está muy difícil porque dice una cosa de otra y dice lo contrario de lo otro. Pareciera que no está muy creíble, ¿no? Pero yo quisiera saber qué pasó con la incredibilidad de la gente de los otros gobiernos. ¿Por qué perdieron la credibilidad de la gente? Si él, a ver si él sabe por qué perdieron la credibilidad de la gente de los blancos y los colorados cuando votaron al frente. A ver qué hacemos ahora. Gracias Nada más, por llamar. muchas gracias. Gracias por llamar. A ver, una respuesta que podríamos acotarla o redondearla en 2 o 3 cuestiones. Primero, gobernar desgasta, por supuesto. Por supuesto que gobernar desgasta. Ser claros, el Partido Colorado ha gobernado más del 95% de la historia del Uruguay. Ser más que claros y más específicos, el Partido Colorado vivió la peor crisis de la historia de nuestro territorio. La peor crisis. Y después de una crisis, todos sabemos que el partido que sigue gobernando no es el que estaba anteriormente. Y así podemos dar una enormidad de ejemplos. Pero también tenemos que ir a la realidad de qué pasó después de, después de que tomó el poder el Frente Amplio. Bueno, el Partido Colorado concretamente empieza a subir 8,75%. Esa fue la caída. 8,5%, casi 9% fue la caída. Y en la elección siguiente, gracias al doctor Pedro Bordaberry, marcamos más del 18. Es decir, duplicamos y medio, por decirlo de alguna manera. Y hoy estamos convencidos de que va a pasar lo mismo. Vamos a seguir creciendo y podemos llegar al balotaje sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se hace? Con propuestas, con trabajo, obviamente. A ver, nadie es monedita de oro. Nadie tiene por qué ser querido por todos. Eso es una cosa razonable. Pero lo claro es que hoy el partido de gobierno no es el mismo. Lo claro es que las ilusiones y las promesas no se cumplieron en su mayoría. Porque también hay que ser muy honesto. Hay cosas que se han hecho bien. Y esas cosas que se han hecho bien las vamos a mantener. Las va a mantener nuestro futuro presidente, el doctor Pedro Bordaberry. Las va a mantener y las va a mejorar. Le doy un ejemplo. El ejemplo del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Hay un compromiso público de nuestro candidato, el doctor Pedro Bordaberry, pero que hay que cambiarlo, hay que tecnificarlo más aún. Debe de dejar de ser un comité político como es ahora, político partidario. Tiene que ser un lugar que realmente sirva. Y así seguimos con más ejemplos. Es decir, sí, es muy cierto, el partido hace 10 años atrás, y yo no era responsable de lo mismo, 10 años atrás, vivió un momento de crisis en los casi 200 años, más de 100 y pico de años de gobierno. Pero, a ver, si analizamos fríamente, por decirlo de alguna manera, desde la restauración democrática hasta el día de hoy, tenemos un análisis muy claro de lo que significa los partidos políticos en cuanto a gobernar o no gobernar. 3 gobiernos del Partido Colorado y 1 del Partido Nacional. Exactamente, y 2 del Frente Amplio. Y 2 del Frente Amplio. Incluido el que está pasando ahora. O sea, no es tanto el tema de fondo, pero obviamente asumimos la realidad como hay que asumirla, porque de eso se trata. Volviendo al tema de la Junta Departamental, con respecto a la Comisión de Presupuesto, con respecto a lo que significa esta resolución que se ha tomado, no hay duda de que esto es la confirmación de lo que veníamos sosteniendo. El déficit, la falta de dinero, es decir, el endeudamiento también por parte de los gobernantes, tanto que responden al intendente Óscar de los Santos como los que responden al diputado Darío Pérez, es tremendo. Este endeudamiento que nosotros estimamos en aproximadamente 125 millones de dólares. 125 millones de dólares, más de lo que recauda la Intendencia Departamental de Maldonado, o aproximadamente lo mismo en un año. Este endeudamiento hace que se demuestre a las claras que lo que decíamos es real. ¿Por qué? Porque no quieren que la población sepa, marcan la confidencialidad, piden la confidencialidad, y nosotros le debemos decir, nosotros no vamos a acatar esta resolución porque la vamos a pelear en los ámbitos que haya que pelearla,
por una sencilla razón, porque analizamos cada uno de los folios y de las hojas, porque los hemos mirado y todos tienen que ver con endeudamientos con instituciones públicas y con instituciones privadas, todos tienen que ver con falta de dinero, todos tienen que ver con cómo se manejó el dinero, todos tienen que ver concretamente con la evolución del endeudamiento de la Intendencia Departamental de Maldonado, y lo miré porque quería decirlo con palabras textuales, y también con la composición de los saldos de las cajas de ahorros de la Intendencia Departamental de Maldonado. Por lo tanto, lo que decíamos se confirmó. ¿Cómo se confirmó? Tratando de esconder lo que es inescondible. Esta comuna se convirtió en algo descomunal en cuanto a lo que significa, no solo la gestión, que de eso podemos hablar y discutir muchísimo, sino el hipotecar los bolsillos de la población y de la gente, porque este dinero ¿de dónde sale? El dinero sale de la gente. La gente es la que va a tener que pagar los préstamos. La gente es la que va a tener que, digamos, tapar esos agujeros. Y a eso le tenemos que agregar que tuvieron más de 1.050 millones de dólares en el quinquenio, en 5 años, para gastar, invertir o como se lo quiera llamar. Y no se ve. Y no se ve. Ahora cortaron la cintita y parece que empezó el tema del Centro de Convenciones y Predio Ferial, para lo cual nuestro partido, el Partido Colorado, todo, aportó lo que tenía que aportar, los instrumentos para que se pudiera comenzar con dicha obra. Pero mírese qué fecha, justo antes de que comiencen las elecciones, justo en pleno periodo electoral. ¿Y dónde está el famoso Hotel 5 Estrellas de Piedras del Chileno? ¿Y dónde está el famoso Puertos de Aguas Profundas? O puerto también vinculado a lo que significa los cruceros, que se iba a hacer en la zona de Piedras del Chileno. ¿Y dónde está todo lo demás? Y la perimetral, la famosa perimetral, porque no hay discurso donde uno no escucha a un gobernante frente amplista. No estoy hablando de un votante o un simpatizante, es un gobernante frente amplista, el que tiene el cargo, al que cobra el sueldo. No hay discurso donde uno escucha hablar de la perimetral. Y seguimos todavía en la etapa 1, porque la etapa 2 no la han podido terminar. Y faltan una enormidad de etapas. Y van 10 años de gobierno. Es decir, algo está pasando. Y eso que está pasando es lo que están viendo los gobernantes y lo que está viendo la población fundamentalmente. Un desgobierno, una muy mala administración y por sobre todo un desapego a las bases. Y esas bases se llaman la gente que los eligió y la gente que en definitiva es la que padece, y padecemos todos, esta inseguridad de la que hablamos y estas cosas que se prometen y no se cumplen. Doctor, el agradecimiento por haber estado aquí esta noche. Evidentemente vamos a tener otro contacto rumbo a octubre para seguir hablando. Creo que más de uno. Sí, más de Espero. uno. Mucho más de uno. Rumbo a octubre, rumbo a la elección nacional, porque evidentemente, más allá de los temas reales y actuales de Maldonado, hay que hablar también de la campaña. El agradecimiento por Sin duda, el agradecimiento es nuestro, y decirle a la población del departamento de Maldonado y de nuestra querida ciudad de San Carlos que se puede, que la elección es una elección abierta y que hay grandes chances de recuperar el gobierno nacional y el gobierno departamental, porque esta vuelta las cosas cambiaron. El humor de la gente cambió y la realidad cambió. Llegó la hora. Y como se puede, los invitamos a que nos acompañen. Gracias nuevamente. A ustedes. Vamos a realizar la primera pausa. Al retornar de la primera pausa no, ya vamos varias pausas en el programa. Vamos a seguir con el programa. Luego de la siguiente pausa recibimos aquí al alcalde del municipio de Punta del Este, pero además candidato a intendente del Partido Nacional, Martín Laventure. Pausa y ya venimos. Para tu fiesta o evento, Audio Total Equipamientos. DJ Audio Profesional.